Vale, gracias. Bueno, pues lo primero de todo será situarse porque la mayor duda que tendrá todo el mundo es cómo se ha llegado hasta aquí. Se debe este mosaico de guerrillas y de grupos armados, ¿no? que combaten en Myanmar. Entonces, bueno, el punto de partida que vamos a tomar va a ser el del golpe de Estado de 2021, que hace ya 3 años, va a cumplir ahora el 1 de febrero, ese tercer año. Y bueno, lo principal que comprender ahí, ¿no? Es que en Myanmar había una, un gobierno que principalmente estaba dirigido por los militares, pero que tenía un aspecto civil importante. Había lo que se ha llamado de cierto modo una diarquía, es decir, un doble poder civil y militar que convivían en una especie de transición, ¿vale? En la cual pues el poder militar iría dejando su poder, su dominación sobre el gobierno de Myanmar y iría dejando paso a que los civiles fueran tomando cada vez más competencias. Esto es debido a que históricamente pues, Myanmar ha estado atravesado por estos gobiernos de junta militar y por un constante conflicto entre lo que viene a ser el centro Bamar, que es la etnia mayoritaria, que controla el país, y la periferia, donde hay muchos grupos armados, y por lo tanto desde 1948, desde la independencia de Myanmar del Imperio Británico, ha sido un país que ha estado constantemente sumido en un conflicto armado. Entonces, lo que ocurrió con ese golpe de Estado en 2021 es que se ocurrió después de unas elecciones, ocurrieron en noviembre de 2020. Esas elecciones, en medio de la pandemia, dieron una victoria arrolladora al partido de gobierno, a la Liga Nacional por la Democracia, si no recuerdo mal el nombre ahora mismo. Este partido, que será el de Aung San Suu Kyi, que es la famosa ganadora del Premio Nobel de la Paz, pues representaba a ese sector mayoritario de lo que era, como decía, el poder civil de la etnia Bamar, básicamente el sector de la burguesía birmana que más o menos pues ha convivido junto con los militares en ese poder dual, ¿no? Desde la constitución de 2008. Entonces, esa situación de convivencia se estaba deteriorando en la medida en la cual pues los civiles están cada vez más cómodos, tenían un mayor espacio de poder, el país económicamente estaba creciendo bastante y la relación comercial con China, por ejemplo, era muy importante y eso daba bastante comodidad al gobierno actual, tanto en tener buenas relaciones, de cierto modo, con Occidente, a pesar del tema de la limpieza étnica de los Rohingya, tanto había un momento de transición muy importante durante 2020-2021, que era la cuestión de que el jefe del ejército, el jefe del Estado Mayor, iba a retirarse. Entonces, como Mina Aung se iba a retirar, estaba la cuestión de a quién iba a poner el partido de gobierno en el poder de los militares. Y eso iba a afectar de manera determinante en las relaciones entre estas ambas fuerzas, ¿no? Entre los civiles y los militares. Eso llevó a que se hubiera un intento de negociación entre los militares y los civiles y ante la negativa, básicamente, de la Liga Nacional por la Democracia de hacer a Mina Aung presidente del país para intentar mantener ese equilibrio en la medida en la cual pues había, como tenían un poder suficiente en el Parlamento, podían empezar a ignorar el Senado, que estaba controlado por los militares. Eso llevaba pues a que hubiera un desequilibrio y los militares temieran esa situación. Entonces, ellos se apoyaron en que la situación económica durante el COVID fue muy mala en Myanmar y que ellos pensaban que estaba desprestigiado este gobierno. Entonces dieron ese golpe de Estado en 2021, intentando decir que se trataba de reconducir el proceso de transición que venía ocurriendo desde 2008. Y lo que ha ocurrido, muy al contrario de lo que esperaba la Junta Militar, ha sido el que ha estallado una guerra civil mucho más amplia por todo el país, porque como ya decía, evidentemente, había toda una serie de conflictos armados en toda la periferia. La cuestión y el punto de diferencia con respecto a otras crisis, que por ejemplo también hubo en 1990, donde hubo golpes militares y conflictos entre los civiles y el poder militar, esta vez sí que la crisis ha llevado a un punto de eclosión en el cual es todo el país el que está sumido en esa guerra civil. También son lo que es la zona central del país, lo que es el poder
de los militares que normalmente estaba ausente de ese conflicto armado, ahora ahí también hay, tanto en los centros urbanos con guerrillas como en las zonas periféricas más rurales. Entonces, lo que estamos hablando, como digo, es de que ahora mismo, desde hace 3 años, hay un conflicto muy amplio en el cual, pues, ha habido una alianza entre esos sectores que antes estaban en el gobierno y los sectores de la periferia. ¿Vale? No sé si... Bien, sí, con esto pues yo creo que llegamos a lo que es el golpe de Estado de 2021 que nos ha contado Ángel, cómo se ha desarrollado esa crisis de convivencia entre el sector militar, a pesar de tener un gran poder, incluso durante el periodo de diarquía, y el sector civil, y cómo, bueno, además de los ecos regionales que esto puede haber tenido, por supuesto, cómo durante los meses y años, pero principalmente en 2021, ¿no? Empezó a fraguarse una coalición entre los distintos opositores a la junta militar, que no siempre iban de la mano. Teníamos a milicias armadas étnicas, teníamos a las fuerzas de defensa popular, ¿no? Algunos sectores cercanos al anterior régimen y a los civiles que estaban siendo represaliados, sobre todo los vinculados a Aung San Suu Kyi, ahí incluso ella misma. Y bueno, pues entre todos estos grupos había distintas tendencias, ¿no? Algunos que claramente tenían ya control sobre el territorio durante los periodos anteriores y otros que han ido ganando ese control durante la erosión de estos últimos años a la Junta. Aunque, como decía Ángel, el principal factor es periferia-centro, por ese centro de etnia Bamar, que bueno, pues está siendo combatido desde uno de estos sectores que mencionaba, que era el de las milicias étnicas. Las milicias étnicas chocan con ese nacionalismo birmano que ha sido absorbido por el nacionalismo Bamar, ¿no? Por eso, bueno, pues ha habido esa suerte de coalición entre sectores de los que hemos estado hablando. En cualquier momento, Ángel, si tú quieres matizar cualquier cosa, por supuesto, eres el que más lo ha seguido, me lo dices. Os recordamos a todos que podéis dejarnos en el chat todo tipo de preguntas y ya veo que iban llegando algunas, pero quizá antes de entrar en la cuestión local de cada una de las regiones sea interesante explicar lo que tenemos en pantalla. No sé si me lo puedes volver a poner otra vez en grande como lo teníamos antes y así le damos un vistacito. Antes quería darle las gracias a Destov, que nos ha dejado esta suscripción con Prime ya por 3 meses. Y recordad que es gratuito, como siempre lo decimos para el primer canal que le dejéis. Y mientras ponemos estos mapas en grande, para que veáis, una vez que... Gracias, Edu. Una vez que estalla esta guerra, porque con el paso de los meses ya no era solo una rebelión, ya no era solo una contestación al golpe o simplemente protestas y grupos armados, no. Ya se hablaba de guerra en el momento en el que todos estos grupos empiezan a tener colusión de intereses y yo creo que no demasiado profunda coordinación, porque al final las PDF, las Fuerzas de Defensa Popular, iban por un lado y las milicias étnicas iban por otro, y aún así dentro de las milicias étnicas ha habido algunas que iban más de la mano que otras. Por ejemplo, estamos hablando de una que va a ser muy relevante ahora en esta última ofensiva grande, ha habido varias, como es la Triple Hermandad, y que aún así, como veréis, estamos hablando, ahí lo tenemos en pantalla, de estados que no tienen necesariamente conexión, como Rakhine o Shan. De modo que estamos ahí viendo que la presencia de esta hermandad en dos estados que no tienen necesariamente esa conexión, como menciono, pues hace ver que la coordinación puede ser importante, pero no necesariamente es un frente unido. Y había una tercera fuerza en este grupo, aparte de los que luchan en Rakhine y en Shan. No sé si tú me puedes decir en qué estado exactamente se desarrolla esta milicia. Y ahora vamos con preguntas, que ya hay unas cuantas, para que veáis cómo está el control territorial. No, también se desarrolla principalmente en el estado de Shan. Por hacer un repaso rápido, ¿no? Para que la gente se ubique de cómo se ha desarrollado lo que es la guerra civil en esos 3 años, ¿no? Principalmente lo que, como decías, ¿no? Ha habido un primer momento de contestación más de calle popular, ¿no? De protesta, que es lo que viene a ser el periodo desde el golpe en el 1 de febrero hasta más o menos abril-mayo, que hay protestas en las principales capitales del país y principalmente además en barrios obreros de trabajadores, por ejemplo, del textil de Rangón,
Rangún. Hay, por ejemplo, se producen batallas campales bastante importantes en las cuales el ejército despliega toda la maquinaria de represión y, bueno, hay días que se cargan a cientos de personas en las calles. El resultado de esa represión, no sé si recuerdo mal, son unos 2.000 muertos. Y, y bueno, ahí lo que se empieza a formar, ¿no? Es el caldo de cultivo que permite ante que la protesta, ¿no? y los medios de desobediencia civil, ¿no? O los medios más pacíficos, podríamos decir, de protesta no resultan efecto, y la Junta no deja el poder. Y en la medida en la cual pues, la Junta parece que puede consolidar su golpe de Estado, lo que hace ante el fracaso de la protesta, lo que hace la gente, lo que hacen muchos jóvenes sobre todo, es irse al campo. Y en la medida en la que se van al campo y entonces básicamente buscan el apoyo de las fuerzas armadas étnicas de la periferia para montar sus propias guerrillas, eso se convierte ya en un conflicto prolongado porque consiguen entrenarse, participar de campos de entrenamiento, organizar sus propias unidades y tanto en el campo como en la ciudad crear sus propias guerrillas, sus propias células para enfrentarse ya de manera organizada y armada a la junta militar y no meramente mientras medios de presión, ¿no? Como pueden ser, como decía, la desobediencia civil. Ujú. Eso Vale, ocurre no, lo que es a perdona. partir de abril, principalmente. Y ahí ocurre dos cosas, ¿no? Por un lado, esos PDFs que comentabas, las fuerzas populares, ¿no? Y por otro lado, lo que es el gobierno de unidad nacional, que por así decir es una de las estructuras más importantes, porque lo forman los parlamentarios que han sido en las elecciones de 2020, principalmente, que son los parlamentarios de la Liga Nacional por la Democracia, y que intentan ser ellos los que dirijan ese movimiento, pero no son capaces realmente. Ujú. Sí, es verdad. Había comentado las cuestiones de los grupos armados étnicos, por otro lado las fuerzas de defensa popular, y nos faltaba, como decía Ángel, este gobierno, bueno, el intento, ¿no? de montar un gobierno alternativo paralelo y que hubiera algún tipo de coordinación, pero en la vanguardia del conflicto, aunque la dirección la intente llevar ese gobierno de unidad, no parece que así esté siendo. Por acudir rápidamente al chat y poner un poco de contexto a todo, y así ya podemos entrar en los estados y tal. Hay unas cuantas preguntas. Por ejemplo, si podemos explicar los mapas, ¿vale? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significan los puntos rojos? Así que lo voy a hacer rápidamente y así podemos entrar, como digo, en las dinámicas. Y a la derecha estáis viendo cómo es la organización territorial de Myanmar. Queda un pequeño fragmentito al norte del estado de Kachin y al sur, porque no nos entraban completamente, pero los principales estados del conflicto, como os hemos ido mencionando, están ahí, que es toda la zona central. Y en el mapa de la izquierda es donde podéis ver ya con más detalle por un lado, los puntos rojos son esas grandes ciudades, hay las que están bajo control de la Junta Militar, porque como estáis viendo, la inmensa mayoría del territorio lo está tomando lo están tomando las milicias étnicas y esta oposición en zonas no urbanas, aunque sí que está habiendo combates en muchas ciudades y las ciudades que están siendo tomadas cada vez son más importantes, pero todavía estamos en un escenario en el que ninguna capital regional está siendo controlada por estos grupos de oposición. Entonces, los puntos rojos son las ciudades, y cuanto más grandes son ciudades mayores, y están todos bajo control de la Junta prácticamente, porque sé que hay algunos que si os acercáis o lo podéis ampliar en algún momento, se ve que hay un color entre rojo y verde, que significa que está en disputa. Y esto va a ser interesante. Pero bueno, más allá de eso, como lo que digo, no es tanto las ciudades en sí, que quizá pues es demasiado ambicioso, ¿no? Intentar explicar todas las ciudades, pues nos quedamos con los mapas de las regiones. Como digo, a la derecha podéis ver cómo se conforman las regiones de Myanmar y a la izquierda cómo es el control de cada uno de los grupos sobre esas regiones. Vemos en color rojo el color general, el control de la Junta Militar, y en cada uno de esos estados hay una implantación diferente de los distintos grupos. Si lo vemos en grande, veréis cómo hay estados donde claramente apenas hay territorio de la Junta Militar, que son en los que tendremos que enfocarnos más, porque tenemos en el oeste, justo cerquita de la frontera con India, tenemos los estados de Rakhine y Chin,
y que son dos estados que están, al menos en esa zona fronteriza, aunque Chin casi por completo, controlados por distintos grupos armados. Si nos vamos a la zona este, ya que como decimos el centro es Bamar, ¿no? Es más complicado, pero aún así podemos hablar de ello luego, es el estado de Shan, donde hay un crisol de colores de grupos armados, especialmente en la frontera con China. Y esto va a ser muy importante y luego lo explicaremos, que también he visto que en el chat nos preguntáis sobre China y la participación con apoyo de un bando, de otro, así que no os preocupéis que iremos con ello. Pero para que podamos contextualizar, veis que en color verde está prácticamente todo el estado de Qin, veis como en Shan hay, como digo, muchísimos grupos armados y además va a ser muy interesante ver porque cada uno puede tener una línea distinta de lo que puede ocurrir con el estado de Shan en el futuro. Y luego tenemos el estado de Kaya en color azul claro, que es este tan chiquito que destaca mucho porque prácticamente entero está controlado por las fuerzas Kareni, que se llaman. Y después al sur está el estado de Kayin, que estos son los Karen, también se le llama estado Karen. Entonces, bueno, lo podemos, puede que lo escuchéis de las dos maneras, ¿no? Ahí están los Karen en azul oscuro y los Kareni en azul claro, en los estados de Kaya y Kayin. Estos dos estados están también casi enteros en color azul, no hay prácticamente color rojo. Bueno, una de las zonas más importantes que ahora mismo está en juego es la capital, precisamente, del estado de Kaya. Esta zona en azul claro, ya prácticamente tomado el territorio rural, pues falta la consecución de la toma de la capital. Uno de los puntos que podría significar la primera capital regional de Myanmar que podría caer, porque depende de en qué fuente miremos y depende de en qué momento nos encontremos, desde la intensificación de la campaña regional se habla de hasta un 70-80% de la ciudad bajo control de la milicia. Ahora, Ángel, si quieres nos lo puedes ampliar. Y por último, aunque no lo he mencionado porque hay mucho color en muchas regiones, el estado de Sakhain y el estado de Kachin al norte también tienen importantísimas franjas de territorio controladas por la oposición. De hecho, si pudierais acercar un poquito, veríais que hasta hay alguna ciudad en otro color. Pero nos vamos a quedar con tres aspectos que han interesado mucho en el chat, que creo que también dan mucho de sí para explicar, Ángel, a ver si podemos profundizar en alguno de ellos, que son, uno, el tema de la frontera con China en Shan. Dos, el tema de esa capital o cómo está la situación de la operación en Kaya. Y tres, la cuestión de Rakhine, que ahora si quieres te traigo alguna pregunta, pero por empezar por alguno de ellos. Y muy brevemente. Sí, adelante. Silencio. Antes de eso, quería comentar lo que nos estaban preguntando sobre... Bueno, nos han hecho la pregunta que es cierto que uno de los bandos están usando armas impresas con impresoras 3D? Porque esto ha sido noticia que ha salido en medios, sobre todo en medios estadounidenses, hace unas semanas, y dio un poco de bombo al hablar de la guerra, ¿no? Sí, es cierto que se están utilizando armas impresas con impresoras 3D o armas que partes de las mismas, o por ejemplo, cuando se recita alguna pieza para reparar armas o para reparar drones, se están utilizando piezas creadas con impresoras 3D, pero no es algo... digamos, primero, no es sobre todo la forma de que se están armando los grupos rebeldes para nada, ¿vale? Porque he visto gente preguntarle ese sentido y no es el caso. De hecho, el grueso de las armas que tienen los rebeldes, pues hoy en día, sobre todo diría que viene de arsenales saqueados de las fuerzas de la Junta. Y en general obtenidos también en el mercado negro. O sea, no es algo que sea... Es decir, es anecdótico, es relevante, pero vamos, también por poner un ejemplo, ¿no? Rusia también en Ucrania se utilizan impresoras 3D para dar piezas de repuesto para los drones ligeros, por poner un ejemplo. Así que no es algo raro, es algo que se está extendiendo y estandarizando cada vez más. Pero muy sí bien. Diría que ha sido un componente bastante fundamental en los primeros compases por parte de las guerrillas, de las nuevas guerrillas, no tanto de las ciudades. O sea, cuando pasaron como tú comentabas antes, de cuando pasaron de la ciudad al campo, que todavía no tienen esas relaciones con los grupos ya establecidos, ni acceso a esas redes que existen de tráfico de armas, y tampoco habían saltado, como han saltado ahora, esas bases del ejército. Sí, es cierto que al principio sí tuvo un papel más relevante, pero hoy en día, que yo hablaba de ahora porque vamos, cuando ha saltado la noticia, ni mucho menos es el grueso de las armas que utilizan, ni nada por el estilo. Claro, y yo creo que además es importante porque los primeros compases de lo que es la guerra civil sí que fue importante para esos grupos debido
y el componente que suponían esos grupos socialmente. Eran principalmente sectores de la clase media que había crecido en Myanmar a raíz del boom económico durante los años 2000, 2010, de esas 2 décadas, y que eran sectores pues que tenían una mayor educación en ciertos grados, etcétera, que les permitía precisamente hacer ese tipo de actividad. Y son el componente social que precisamente implica y permite, yo creo, que haya una guerra civil de estas características hoy en día en Myanmar y no como la hubo en décadas anteriores. Bueno, pues Pero, aclarado este punto, que me parece además que puede ser muy interesante si a alguien le interesa que profundicemos la cuestión armamentística o de organización o de lo que corresponda. Ángel, si quieres, empezamos por cualquiera de estos puntos. No sé si tienes algo que ampliar o hacer alguna matización de todo lo que habíamos contextualizado y entramos con cualquiera de los frentes. Nos preguntaban eso por la relación con China. Creo que ahí sería muy interesante hablar del estado de Shan. O por otro lado, como decía, de Rajine, que creo que da de sí para otra pregunta, pero bueno, por la que tú me digas, empezamos. vale, pues a ver, por hacer el hilo de continuidad, en ese primer momento de la guerra civil, ¿no? Lo que podríamos hablar, un momento de defensiva estratégica, en la cual, pues, como os explicaba antes, los grupos aún estaban de manera muy primitiva acercándose a esas regiones periféricas y empezando a hacer entrenamiento. Eso, bueno, más o menos lo que es la temporada. En Myanmar es importante que hay 2 temporadas, ¿no? La temporada seca, que es durante lo que es primavera, verano, lo que aquí diríamos primavera-verano, al menos en España. Y después está la temporada monzónica, que va de noviembre hasta febrero, más o menos. Eh, Perdona. Temporada seca, la de noviembre a febrero, y temporada monzónica, la de primavera-verano, ¿vale? Entonces, la temporada monzónica no permite que haya ofensivas porque pues, hay muchas más lluvias y se complica mucho más la posibilidad de realizar ofensivas en un terreno que es principalmente muy frondoso, de jungla, mientras que la temporada seca sí que permite mucha más movilidad a los ejércitos y realizar pues, ofensivas más amplias. La temporada amazónica es más beneficiosa para las guerrillas y precisamente eso permitió, en el principio de lo que era la guerra civil, que se armasen y se preparasen de cara a las ofensivas de noviembre. Entonces, durante noviembre de 2021 empezó a haber ofensivas del ejército. Estos cuerpos empezaron a armarse y a tener mayor movilidad. Y lo que vemos, por ejemplo, el estado de Chin, que es un estado bastante fundamental, ahí no había prácticamente grupos armados. En el estado de Chin, todo lo que ha habido de conquista ha sido por parte de estos rebeldes que han conseguido crear toda una serie de unidades y de fuerzas y han tomado prácticamente lo que es todo el campo. No han tenido capacidad de entrar en las ciudades y además existen aún ciertos grupos que incluso apoyan a la Junta, como pueden ser el Ejército Revolucionario de Zumi, que es el pequeño trozo amarillo que hay ahí al norte. Esos apoyan a la Junta Militar. Y el Ejército Revolucionario de Zumi básicamente son un grupo separatista de una etnia minoritaria, que es la Zumi, que también está presente en India, ¿vale? Y de hecho, las relaciones entre India y Myanmar han sido bastante tirantes debido a la cuestión de este grupo, porque la Junta Militar habría estado armando y proporcionando ayuda a este grupo en contra de los rebeldes, y es un grupo que también tiene presencia en la India, porque los Zumi también hay grupos étnicos, y eso ha creado pues algunas protestas por parte de la India. Y de hecho, lo que se ha visto es que los rebeldes han podido utilizar hasta cierto punto como lugar seguro el territorio de la India para guarecerse. Lo que muestra, pues eso, las posibilidades de que esas contradicciones, esos enfrentamientos que pueda haber y tensiones diplomáticas entre la India y la Junta Militar permitan mayor flexibilidad a estas milicias, ¿no? Eh, Eso por parte del estado de Chin. Después, durante esto precisamente, lo que es durante el año 2022, se ha dado ese proceso en el cual pues, el Estado de China ha caído totalmente en manos de los rebeldes y únicamente han conseguido mantener la Junta Militar, lo que son los cuarteles y los centros urbanos que permiten pues mayor la apertura de lo que son las carreteras y mantener cierta logística para el ejército, que aún así ha sufrido muchas emboscadas. Durante el año 2022 lo que sí que ha habido es una consolidación y un empuje que ha obligado ya desde incluso un poco antes a lo que viene siendo el gobierno de unidad nacional a declarar el estado de guerra. Es decir, la oposición
civil, que fue desbancada del gobierno, lo que quería era llegar a un tipo de negociación en un principio. Y lo que hubo es que se les obligó a declarar lo que era una guerra popular defensiva, que llamaron así. Y entonces, pues, por ejemplo, durante el año 2022 lo que hemos tenido es que es en estado de calla, que lo mencionaba antes Alejandro, que es muy importante, porque en estado de calla, igual que el de Chin, lo que ha ocurrido también es que son las fuerzas rebeldes lo que han tomado totalmente el territorio. Y no eran fuerzas que anteriormente tuvieran presencia, una presencia de importancia. Es decir, aquí sí que había, por ejemplo, lo que era el ejército de Kaya o ejército Kareni, que era una milicia étnica anterior, pero que era muy minoritaria, no era de las principalmente más importantes. Y esta milicia pues se ha apoyado junto con los PDF locales, las fuerzas populares, ¿no? Y han creado pues una coalición bastante amplia y básicamente han conseguido llegar a tomar lo que es Demoso, por ejemplo, que es una de las principales ciudades durante estos últimos meses. Y desde aquí realmente están consiguiendo amenazar lo que es el centro del poder militar y sobre todo si toman Loikao, que según decían estaban al mes de diciembre, el 85% de la ciudad estaba tomado. Este es el punto del que hablaba antes, por si tenéis esa duda. Estaba mencionando el estado que veis en color azul claro, controlado por esas fuerzas Kareni, en la que las pocas ciudades que quedan justo en el centro, a través de una pequeña línea de color rojo, todavía siguen en disputa, y ahí es donde encontramos importantes batallas como las que nos está contando Ángel, que es la de Loikao, que es la que decía antes 70-80%, él ya nos menciona 85% en el mes de diciembre, pero es complicado, ¿no?, medir eso y saber exactamente cómo va esa batalla. Parece que sí que podría ser la primera capital regional en caer, y por otro lado la batalla de Demoso, ¿no?, para contextualizar. Entonces, durante el año 2022 y sobre todo a partir de lo que es la temporada seca de 2022-2023, ¿no? Febrero de 2023, ha habido un paso muy claro de que ya no simplemente se está en un momento de defensiva, sino que ahora son capaces de montar ofensivas. Es decir, que los rebeldes ya no son simplemente hacen una guerra de guerrillas, sino que son capaces de asaltar y de montar operaciones conjuntas entre varios grupos armados para tomar posiciones y poner en jaque a la Junta. Entonces, lo que ha habido los último año, pero también incluso parte de 2022, ha sido un momento más de equilibrio estratégico, en el cual las fuerzas tanto de la Junta como de los rebeldes empiezan a estar más equilibradas. Evidentemente, la Junta Militar tiene el monopolio de la Fuerza Aérea y en buena medida las principales fuerzas de armamento pesado, por ejemplo, como artillería, pero eso está empezando a cambiar. Es decir, sobre todo con las últimas operaciones que ha habido, por ejemplo, ahí podemos pasar al tema de Kokán, ¿no?, en el estado de Shan, que directamente lo que se está tomando ya es armamento, como puede ser vehículos blindados, morteros, artillería, e incluso se ha hablado de que han derribado helicópteros. Entonces, ahora mismo, cada vez lo que se ve es que la Junta es más incapaz de montar ofensivas durante los periodos de temporada seca y de responder a los enfrentamientos que le está planteando los rebeldes. Eso se debe a una falta de personal, a una logística cada vez más complicada, a la falta de reclutamiento. Ya no solo que tiene una falta de personal, de deserciones, por ejemplo, que hay un goteo constante. Después también a la corrupción interna y que los mandos, pues, es algo que es bastante desordenado en el sentido de que hay mucho interés personal, muchas batallas internas entre mandos y realmente eso está afectando a la propia capacidad de la Junta de montar una contraofensiva, de montar una respuesta en general. Sí. Permíteme meter el dato por ilustrar también. Cuando se ha tomado Laukao, lo he dicho bien, ¿verdad? Laukao es la capital de Kokang. Cuando se ha tomado Laukao, se ha producido la mayor rendición de tropas de la historia del ejército de Myanmar. Más de 2.000 soldados y varios incluso oficiales de un cierto rango se han rendido ante las tropas rebeldes en la zona. Más de 2.000. Eso es una pérdida considerable en cualquier caso. Lo que es que realmente no están en unas buenas condiciones. Era simplemente por dar el dato, ¿no?, acompañando lo que estás diciendo. Están en unas condiciones que tienen problemas de personal los de la Junta. Sí, yo creo que además el golpe estratégico que supone la toma de esa parte norte, ¿no?, es lo que podéis ver naranja
en el norte y la frontera con China, esas zonas naranjas son las que principalmente se han tomado durante las ofensivas del 1027, 1027, vamos, que empezaron el 27 de octubre, por eso se llama así, esa operación. Y en esa operación es que realmente han conseguido expulsar de una región entera al ejército, no solo expulsar, sino rendir, como decía Jorge, a una porción considerable, y poner una situación en la cual ahora mismo el ejército tiene que decidir si monta una contraofensiva, si decide intentar reforzar las posiciones que tiene donde está, por ejemplo, lo que es la zona de Mandalay, que es más al sur, ¿no? Ujú. Podéis ver Mandalay ahí, que es una de las ciudades más grandes, también se ve en el estado de Mandalay, que es la capital. Ahí hay una carretera, ¿no?, que lleva hasta Muse, que es el punto rojo que hay también al norte, al lado de lo naranja. Es una de las principales, la ciudad más importante realmente en la frontera con China. Y esta carretera es una arteria vital para la Junta Militar, porque supone que es el principal comercio con China. Si realmente la Junta quiere demostrar que tiene un control y que realmente puede mantener, tendría que hacer una contraofensiva y tendría que demostrar a China que aún controla esa región. China, de cierto modo, que preguntabais antes al respecto, mm, Sí, nos ha ha dado. preguntado sobre si es cierto que apoya a los dos bandos o cómo es esto del interés que pueda suscitarle el desarrollo del conflicto. mm, China básicamente mm, no estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Eso de primeras, ¿no? Es decir, China estaba cómoda con el gobierno que había y prefería Aung San Suu Kyi porque tenía una orientación bastante pro-China y sobre todo a raíz del tema de la limpieza étnica de Rohingya por las acciones occidentales más favorable a las relaciones con China. Entonces, para China ha sido un descalabro el tema de la guerra civil y del golpe de la Junta Militar. Entonces, ellos lo que buscarían y lo que les gustaría realmente sería una solución negociada. Un poco seguir la línea de lo que busca la Liga Nacional por la Democracia. Evidentemente, esa situación prácticamente es imposible ahora mismo. Entonces, lo que están más o menos promocionando es seguir apoyando hasta cierto punto a la Junta Militar, al menos en ciertos asuntos diplomáticos, y apoyar negociaciones, quizá más locales, entre estos grupos armados y la Junta Militar, para llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, Aún así, las relaciones con la Junta son bastante tirantes a veces. Es decir, ha ocurrido que todo el tema del comercio y de las estafas del mercado negro en la zona esa de Kokán y del norte, en general, el estado de Shan, que hay mucho mercado negro con China, hay bastante corrupción de oficiales del ejército chino que hacen allí, pues, por ejemplo, juegos, ¿no? El tema de casinos, juegos de apuestas, eso todo está prohibido en China, ¿vale? Entonces, utiliza muchas veces esa zona para hacer tanto lavado de dinero como ciertos negocios ilegales que son bastante lucrativos. Y también, pues, cierto turismo chino que le gusta de ese tipo de actividades que no se pueden hacer dentro de China. Entonces, ahí hay toda una serie de relaciones que China tenía ciertas preocupaciones porque estaban afectando a su población. Y sobre todo había cierto descontento público, que eso se pudo ver en una película que se estrenó el año pasado y que fue uno de los mayores éxitos en taquilla, que iba precisamente sobre esta cuestión, que se llamaba No más deudas o algo así. No más apuestas, perdona. Esta película lo que mostraba era la realidad de que en ciertos países del sudeste asiático hay este tipo de estafas en las cuales ciudadanos chinos van allí y son secuestrados y les obligan a hacer un trabajo esclavo, haciendo estafas telefónicas a ciudadanos en China. Entonces, en estas operaciones que tuvieron, por así decir, el visto bueno de China, los rebeldes, cuando liberaron estas zonas, muchos ciudadanos chinos que estaban en esas condiciones fueron liberados y eso fue un golpe para la Junta y una señal de China de que podía apoyar otro tipo de fuerzas si no aceptaba sus demandas o sus peticiones, ¿no?, de resolver este tipo de problemas. Ujú.
Bueno, aquí hay un punto interesante que ahora podemos profundizar si queréis, pero ya que nos preguntabais por el tema ideológico, que es algo que quizá también se podría responder, si hay algún tipo de ideología entre todas estas milicias en contra de la Junta o lo que les une es más bien esa oposición a la Junta, ahora si queréis puede responder. Creo que es interesante contextualizar que hay, aparte de los estados que vemos en pantalla, una serie de pequeñas zonas de administración propia, más autónomas, que de hecho son 6 en toda Myanmar, pero solamente en el estado de Shan se concentran 5 de ellas. Por eso también hay una diversidad de grupos muy importante. Y cuando estamos hablando ahora mismo de la batalla 10-27, ¿no?, de la que nos ha explicado Ángel, uno de los puntos clave es esa frontera con China. Hay que explicar que algunos grupos, como los Wa, ya formaban una administración de facto independiente y en este caso la batalla se ha dado en la otra zona administrativa autónoma que está justo al lado de la zona Wa, al norte si no me equivoco, que es la de Kokang. Por eso, esto que nos está contando de la importancia para China, los pasos fronterizos que se han ido tomando y también ha habido desmantelamiento de algunas de las zonas donde se asentaban las estafas, ¿no?, que se hacían contra la población china, pues es importante. Y bueno, pues no sé si pues quieres respondernos a la pregunta sobre las ideologías de Si me dejas un los momento antes de que grupos responda opositores. Ángel, Vale. simplemente quería poner un ejemplo, nuevamente para lo que estaba diciendo Ángel antes. China ha intentado negociar un alto el fuego local en el norte de Shan. Ha habido unos contactos, ha habido, de hecho, llegó a haber un anuncio en prensa sobre el respecto, que finalmente no tuvo éxito en eso consolidó y las ofensivas han continuado. Quiero decir, este es un ejemplo de ese intento de participación china de que no favorece, bueno, quizá podría contemplarse que en este caso sí hubiera favorecido a la Junta, quizá un alto el fuego en esa zona, ya que estaban perdiendo terreno ellos. Pero que en general ese papel de esos treguas locales, esos pactos locales, está planteando Ángel antes. Vale, pues no sé, Ángel, si nos puedes terminar de contar esto y así enseguida pasamos a hablar, que ya están los compañeros de Ecuador cerca, así que vamos a ir A ver, con esta cuestión. yo no diría que hay una ideología claramente definida por parte de estos grupos. Lo que hay es una serie de objetivos más políticos es decir, los intereses que vienen a mover a esta población es que ellos quieren participar, ¿no?, lo que sería en el proceso democrático de un gobierno y tener voz y voto, ¿no?, de ese mismo proceso. Y la Junta Militar y su mantenimiento en el poder, evidentemente, impide su participación y su cuota en ese mismo proceso. Entonces, son sectores en los cuales están más desligados de los militares, más vinculados a la economía privada y que no tienen los mismos intereses que los militares, que tienen su propio entramado económico. Tienen empresas estatales muy potentes, por ejemplo, de gas, de petróleo, cuyos beneficios pues principalmente van en los sobornos que tienen entre ellos, las empresas extranjeras. Entonces hay una relación de extractivismo ahí que no comparte la mayor parte de la población. Entonces, pues, yo eso es lo que monta principalmente lo que es la rebelión. Después ya es otra cosa más distinta, son las guerrillas de la periferia. Ahí tenemos, pues lo que decías, hay distintos grupos, como Kachin, como los de Wa, como los de Rakhine, y son principalmente milicias, como hemos dicho antes, de carácter étnico, que lo que buscan es el autogobierno, es decir, el autogobierno de sus propias regiones, ya sea con la secesión o con un sistema federal como se les prometió en los acuerdos de 1948, que vienen incumpliéndose desde entonces. Que son acuerdos en los que se buscaba un modelo federal y no un modelo centralista. Después sí que hay otros grupos de carácter más marcado, como pueden ser pues el Partido Comunista, evidentemente, que tiene su propia guerrilla, que es el Ejército Popular de Liberación. El Ejército Popular de Liberación como tal se disuelve y se genera el Partido Comunista en 1989, desde entonces prácticamente estaba desaparecido, pero ha resurgido ahora con la Guerra Civil. En principio su base ha sido gracias al apoyo de los Kachin,
Porque, bueno, buena parte de esas milicias étnicas surgen del Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista se disuelve prácticamente en 1989, se parte en distintos cachos y viene a representar esos distintos sectores. Los Wa vienen del Partido Comunista, los Kachin también, los del Kokán también, y así prácticamente la mayor parte. Una excepción son los Karen, por ejemplo, que son mucho más antiguos y vienen desde el 48. Entonces, yo diría que el principal clivaje es la cuestión gobierno militar, gobierno civil por un lado, y por otro lado, gobierno federal, gobierno centralista. Esos son los principales clivajes que vienen a determinar la guerra civil en estos momentos. Muy bien.